Hablemos de la arteria carótida externa. La arteria carótida externa es una arteria que irriga la cabeza, lo contrario a la carótida interna, que irriga el cerebro. Se origina en la bifurcación carotidia a nivel del borde superior del cartílago tiroides, a la altura de C4 en el espacio tiroideo, y termina en la región parotidia por detrás y cerca del cuello del cóndilo mandibular, dando dos ramas terminales, la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Las ramas colaterales que da son 6. Estas son la tiroidea superior, la lingual, la facial, la arteria faríngea ascendente, la occipital y la arteria auricular posterior. La arteria lingual se origina en la cara anterior de la carótida externa a la altura del asta mayor del hueso ioides. Durante su trayecto se encuentra en relación con el triángulo carotidio y el triángulo submandibular. Las ramas colaterales de la lingual son las ramas linguales dorsales, la arteria dorsal de la lengua, una rama suprayoidea y la arteria de la glándula sublingual. La arteria facial se desprende de la cara anterior de la carótida externa, por encima de la arteria lingual, pasa a los músculos digástrico y estiloioideo, ingresando en la región submandibular. Las ramas colaterales se dividen en cervicales y faciales. Entre las cervicales están la arteria palatina ascendente para el músculo estilogloso, músculo pterigoideo medial, una rama para la glándula submandibular, la arteria submentoniana que irriga los músculos miloioideo y vientre anterior del digástrico. Las ramas faciales son la arteria maceterina inferior para el músculo macetero y pequeñas ramas para el músculo buccinador. La arteria labial inferior para el labio inferior que se anastomosa con la del lado opuesto. La arteria nasal lateral para el ala, dorso y vértice de la nariz. Y la rama terminal de la arteria facial, la arteria angular que llega al ángulo medial del ojo y se anastomosa con la arteria nasal dorsal. La arteria faríngea ascendente, que no se puede observar en esta aplicación, esta da ramas faríngeas, la arteria timpánica inferior y la arteria meningia posterior que ingresa al cráneo por el agujero yugular. La arteria occipital, que tiene su origen en la cara posterior de la carótida externa, a la misma altura que las arterias faciales y lingual. Sigue el borde inferior del vientre posterior del digástrico, da ramas colaterales para el músculo esternocleidomastoideo y ramas mastoideas para las celdillas mastoideas. Una rama auricular para la parte posterior del pabellón auricular y arterias musculares para el digástrico, esplenio, semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. La arteria auricular posterior da origen a la arteria estilomastoidea, a la arteria timpánica posterior y ramas occipitales y parotides. Las ramas terminales, como se mencionó antes, de la carótida externa son las arterias temporal superficial y maxilar. La arteria temporal superficial da origen a la arteria facial transversa, una rama profunda para el macetero, también da ramas auriculares anteriores y a la arteria temporal media para el músculo temporal. La arteria maxilar, originada en la parótida, se sitúa entre el cuello del cóndilo mandibular y el ligamento esfenomandibular, el agujero ligamentoso o también llamado ojal retrocondilio de Yubara, y llega a la fosa infratemporal. Sigue el músculo pterigoideo lateral para terminar en el fondo de la fosa pterigopalatina, dando la arteria esfenopalatina. Sus ramas colaterales son 14. Son 5 ramas ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Las ascendentes son la timpánica anterior, la meningia media, meningia accesoria, temporal profunda media y temporal profunda anterior. Las descendentes son la alveolar inferior, maceterina, bucal, pterigoidea y palatina descendente. Las ramas anteriores son la alveolar superior, posterior, infraorbitaria. Y las ramas posteriores son la arteria del conducto pterigoideo o arteria vidiana y la arteria faríngea o pterigopalatina. Y finalmente la arteria maxilar termina como arteria esfenopalatina. Las arterias mencionadas no se pueden observar en su totalidad en esta aplicación. Gracias.